Ok. Salmo 141. Dice la palabra de Dios para su pueblo. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiciera con bondad, me hiera, perdón, con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras, que son agradables, como cuando se ara y se rompe la tierra. Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol, porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. En ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Amén. Amén, hermanos. Esta es la oración pidiendo santificación y protección del Salmo de David. Vamos a abrir, hoy tenemos una palabra, hoy comenzamos en el Evangelio de Marcos, ya terminamos nuestro estudio en Gálatas, este estudio de Gálatas que nos trajo mucha bendición, que aprendimos mucho de él y que ante todo fuimos edificados. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 1 de Marcos. Tenemos un total, ustedes saben cuántos evangelios tenemos en la palabra, en la Biblia. ¿Cuántos? ¿Quién me hace dato? ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? Tenemos un total de 4 evangelios, ¿no? No me asusten, hermanos, no me asusten. No me asusten porque tenemos que ser, yo creo que un buen propósito para este año debería ser ese, ¿no? Leer más la Biblia, ¿no? Más de lo que de pronto lo hacemos, tenemos que tener esa disciplina espiritual constante todos los días de leer la palabra. Listo, tenemos 4 evangelios, ¿sí? Escritos por el hombre cuyo nombre llevan, ¿sí? Mateo fue uno de los 12 discípulos de Jesús, Juan también fue uno de los 12 discípulos de Jesús, Lucas no era de los 12, pero era compañero del apóstol Pablo, y Marcos, el que vamos a iniciar hoy, no era uno de los 12, pero lo más probable es que escribió esto en nombre del apóstol Pedro, ¿sí? La palabra evangelio, ¿qué significa evangelio? ¿Alguien sabe qué significa evangelio? Evangelio significa literalmente buenas noticias. Repitan después de mí, buenas noticias. Buenas noticias. Eso es el evangelio. Eso es lo que nosotros damos cuando tú predicas de Cristo a tu familia, amigos, a las personas que te rodean, tú estás dando una buena noticia. Y cada uno de estos evangelios contiene la buena noticia de Jesucristo, ¿sí? Cada uno de estos evangelios nos habla de quién es Cristo y es interesante, yo pienso que aparte de un propósito en este año de leer más la palabra, que cada uno deberíamos tener, otro propósito que podíamos añadir ahí es que este año 2025 sea conocer más a Cristo. Ese debe ser nuestro eje. Yo pienso que ese debería ser el primer propósito, porque obviamente leer la palabra, uno va a conocer a Cristo a través de ¿qué? De la lectura de la palabra. Amén. Entonces, cada uno de estos evangelios nos habla de quién es Cristo y cada uno nos cuenta las cosas que Él dijo e hizo durante su ministerio aquí en la tierra, ¿sí? En el momento que Él vino y estuvo entre nosotros, los evangelios nos cuentan de lo que hizo durante su ministerio acá. Cada uno dedica mucho tiempo a los acontecimientos de la muerte de Cristo y su resurrección. Cada evangelio cuenta, ¿no?, una porción importante de la muerte, de su resurrección, y cada uno proporciona relatos de testigos presenciales de todas estas cosas, ¿sí? Por eso es que los evangelios son
sumamente importantes. El Evangelio de Marcos tiene una fecha descrito, está fechado entre el año 60 y 70 después de Cristo. 60 y 70 después de Cristo, probablemente escrito desde la ciudad de Roma. ¿Sí? Pedro, ustedes saben, hermanos, que Pedro fue martirizado en Roma. Pedro lo martirizaron aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y como el tiempo de Pedro en la tierra estaba llegando a su fin, se volvió muy importante preservar su testimonio de Cristo y su relato de todos los eventos que habían ocurrido. Y por eso es que hoy tenemos el privilegio y el honor de leer un evangelio como Marcos, ¿sí? El tema del evangelio de San Marcos, ¿cuál es el tema principal de este libro? Estamos dando una pequeña introducción de lo que empezamos en este nuevo año. Me parece muy especial y al mismo tiempo muy emocionante poder empezar el año con este evangelio. El tema del evangelio de San Marcos es las buenas nuevas de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el siervo sufriente del Señor, quien revela es Él quien revela su gloria en sus palabras y hechos a través del sufrimiento para salvar a su pueblo del pecado. Ese es el tema principal del Evangelio de Marcos. El propósito de este Evangelio es llamar a pecadores al arrepentimiento y creer en el poderoso Hijo de Dios para salvarlos del pecado. Qué tan importante, hermanos. Vuelvo, insisto en esa meta de este año de poder ser unos mejores lectores de la palabra y sumergirnos más en la palabra. Miren lo importante que es este Evangelio San Marcos. Entonces con eso vamos a iniciar, vamos a leer Marcos 1, capítulo 1, versículo 1 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Listo. Dice la palabra del Señor para su pueblo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero y a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Hoy iniciamos con este fascinante relato de este Evangelio. Es muy sencillo, creo que es un relato sencillo. Cristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. No solo se predijo su venida en las Escrituras. Aquí lo que acabamos de leer no solamente es la predicción de su venida, sino que también habla la predicción de otro personaje. ¿Quién es ese otro personaje? A ver si colocaron atención a la lectura. ¿De quién se está prediciendo acá que viene, aparte de Cristo? ¿De quién habla? ¿De qué otro personaje habla que también viene? O sea, ¿de quién más también habla acá lo que acabamos de leer? No solamente habla las Escrituras de Cristo, sino que también está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. Juan, ¿quién fue Juan? Juan el Bautista. Fue el último de los profetas, ¿sí? Fue el quien anunció la venida de Cristo. Y allí estaba él en el desierto, dice la palabra que estaba él en el desierto, predicando un mensaje de arrepentimiento. Mensaje de arrepentimiento. Preparados para el Señor, preparad caminos rectos para Él. O sea, lo que estaba haciendo Juan era alistando, ¿no?, un pueblo, preparando un pueblo
para cuando llegara el Salvador. Eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y por cierto, así es como el pueblo de Dios se prepara para él. Es a través del arrepentimiento, ¿sí? Y la confesión de sus pecados. Y eso era lo que Juan estaba tratando de predicarle a cada persona, a la multitud allí. La gente estaba haciendo esto y siendo bautizada. Y Juan le estaba hablando a la gente acerca de Cristo. Juan estaba preparando a la gente para cuando llegara Cristo. Alguien vendrá, Juan estaba diciendo, alguien vendrá después de mí. ¿Sí? Y es fascinante ver cómo se interactúan estas dos vidas, ¿no? Juan el Bautista con Cristo. Y es muy importante ver cómo Juan también decía, no soy digno de él. ¿Sí? O sea, refiriéndose a Cristo. Yo estoy bautizando con agua, pero él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Fascinante, ¿no es así? Y es impresionante ver cómo todo esto ocurre justo antes de que Jesús haga su primera aparición pública, lo cual lo veremos en las Escrituras la próxima semana. Vamos a profundizar más en él. Pero ahora lo que vemos acá, hermanos, es ¿qué tiene de significativo estos primeros 8 versículos del Evangelio de Marcos? ¿Sí? ¿Qué podemos extraer de la palabra? Y yo creo que son tareas y ejercicios que tú debes hacer también cuando estés allí en tu lugar secreto, en tu hogar, cuando abras la palabra y estés leyendo. ¿Qué es lo que tú puedes extraer de estos primeros 8 versículos? Bueno, en el versículo primero, lo vemos en la pantalla, tenemos el versículo 1, Marcos va directo al grano. ¿Sí? Él va directo al punto, todo tiene que empezar en alguna parte, ¿sí? Y acá vemos que este evangelio habla del principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí subrayamos el principio porque esta palabra es sumamente importante. Muchas veces leemos un versículo de esos y pasamos de largo y no profundizamos esta palabra. Y Marcos comienza desde el principio, ¿sí? El principio, ¿qué significa principio? Podría traer a la mente para algunos de nosotros lo que Juan dice al comienzo de su evangelio. En Juan 1:1-2 también se toca esta palabra del principio. En el principio, dice Juan 1:1-2, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Sí se dan cuenta lo importante de una palabra como el principio? O sea, en el principio, ¿sí? Existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. Cuando hablan de principio acá está hablando y dice al principio existía el verbo es Jesucristo. Juan nos dice claramente que Cristo es Dios también. Aquí podemos entender que Cristo es Dios y que Cristo estaba con Dios en el principio. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio ustedes creen que están hablando acá? ¿Quién me dice? Exactamente. Muy bien. El principio del que habla Juan es la creación. La creación. En el principio, ¿qué dice Génesis 1:1? Entonces aquí la misma palabra se interpreta, ¿verdad? Porque la misma palabra nos lleva a Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Luego Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, desordenada y vacía, dicen otras Biblias, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así pues, Juan quiere que sepamos que Cristo es el Hijo de Dios que estaba con el Padre y el Espíritu en el principio. Uno muchas veces piensa que cuando se creó todo, ¿no? En el momento de la creación solo era Dios, ¿no? Uno muchas veces tiene en su mente es Dios. Pero aquí estamos aprendiendo, hermanos, que y la palabra, el Espíritu Santo nos está mostrando y quiere que sepamos es que Cristo es el Hijo de Dios que estaba con el Padre y el Espíritu en el principio de la creación.
Y Cristo es tan Dios como lo son el Padre y el Espíritu. Qué importante entender esto, hermanos. Es muy importante para nosotros como creyentes. El Evangelio de Lucas también nos lleva al principio. Lucas también toca esa palabra de principio. En el capítulo 3 de Lucas se nos da una genealogía de Cristo que se remonta a Dios a través de Adán. ¿Sí? Tras la línea familiar de Jesús, desde José, el esposo de María, desde los tiempos de David y Abraham, y luego concluye con hijo de Adán, hijo de Dios. Y Lucas quiere que veamos cómo Cristo es el nuevo Adán que arregla todo lo que salió terriblemente allá en el jardín del Edén. ¿Sí? Y el comienzo del Evangelio de Mateo también, incluye una genealogía. Mateo presenta 3 conjuntos de 14 generaciones desde Abraham hasta Cristo. ¿Sí? Entonces hay genealogías, hay principios, hay un principio en todas estas genealogías. Cristo, ustedes saben, hermanos, que Cristo no es el apellido de Jesús. Cuando nosotros mencionamos a nuestro Salvador como Cristo, no es que sea el apellido de Jesús. Cristo es un título que significa Salvador o Libertador. Y tengan también muy, muy presentes eso, muy presente este término, este título, ¿no? Cristo es un título que significa Salvador o Libertador. Es la versión griega de la palabra hebrea Mesías. Mesías. Y se prometió que el Mesías vendría a través del linaje ¿de quién? De David. Amén. Pero debemos entender también que todas las mismas cosas, que todo esto encierra, este mismo título nos puede mostrar que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios y que ha llegado en el momento perfecto y en el momento justo. Gracias a Él tenemos un nuevo comienzo. Y esto realmente es una buena noticia para ti y para mí. Y creo que es aún mucho mejor noticia comenzando este año. ¿Sí? Que gracias a Él tenemos un nuevo comienzo, hermanos. Gracias a Él tenemos, ha llegado como ese momento perfecto. Él ha llegado en ese momento perfecto y justo a nuestras vidas. Y después de decir esto, uno podría esperar que Marcos de pronto se adentrara directamente en el ministerio terrenal de Jesús. De pronto que avanzando Marcos, uno pudiera ver que Jesús como que Marcos contara el ministerio, ¿no?, de Cristo y comenzara a contarnos todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Sin embargo, el Evangelio de Marcos no hace esto. El Evangelio de Marcos, como todos los demás escritores del Evangelio, quiere que entendamos que la venida de Cristo fue el cumplimiento de las Escrituras. Por eso es que encontramos en el versículo 2, pasen conmigo por favor al versículo 2 y 3, ustedes ven que aquí Marcos, este Evangelio nos lleva al profeta Isaías, ¿cierto? A que la venida, nos hace entender que la venida de Cristo es el cumplimiento de las Escrituras, como está escrito, empieza el versículo 2 en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Aquí están hablando ¿de quién? De Cristo, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿De quién hablan acá? Del Señor Jesucristo. Haced derechas sus sendas. Entonces Marcos solo menciona a Isaías, pero la cita aquí en realidad proviene, esta cita original proviene de Isaías 43 y Malaquías 3.1. Isaías habló 700 años antes del nacimiento de Jesús. Malaquías habló 400 años antes del nacimiento de Jesús. Y algo que queremos entender es, los profetas siempre nos han señalado a Cristo. Cuando tú lees a estos profetas en el Antiguo Testamento, tú siempre vas a ver a Cristo. De hecho, acabamos de ver que en Génesis 1.1 estaba Cristo, ¿cierto? Vemos a Cristo a partir de Génesis. Entonces, debemos entender que los profetas siempre nos han señalado a Cristo. Cristo es nuestro objetivo, hermanos. Cristo es nuestra columna, es nuestro eje. Nuestra vida tiene que girar en torno a Él. Y la primera promesa de Cristo viene en Génesis 3.15. Aquí vuelve otra vez y escuchamos y vemos la promesa de Cristo,
donde Dios le habla a la serpiente justo después del pecado de Adán y Eva. Si recuerdan, en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién le herirá en la cabeza? ¿De quién están hablando? De Cristo. ¿Se han leído este pasaje? Génesis 3:15. Vuelvo y se los leo. Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto se conoce como el protoevangelio, y significa, esta palabra proto significa primero o antes, ¿sí? Y es la primera promesa de Cristo. Aquí ya vemos qué es lo que viene a hacer Cristo. Dice que Él habrá una enemistad, ¿cierto?, entre la descendencia de la mujer y tu descendencia, y Él te herirá la cabeza. Y Dios está diciendo, yo enviaré a alguien a través de la mujer que te derrotará y tú le darás un golpe debilitante. Dios está diciendo en este pasaje que acabamos de leer, yo enviaré a alguien a través de la mujer. ¿A través de quién mujer? A través de María, ¿cierto? Yo enviaré a alguien a través de la mujer que te derrotará. Por eso dice Génesis, Él te herirá en la cabeza y tú le darás un golpe. ¿Ese golpe cuál fue? La cruz. Ese golpe debilitante que Él creyó que lo iba a derrotar a Cristo, que Cristo quedó derrotado en la cruz, simplemente fue la victoria para nosotros los que creemos en Cristo. En Génesis 15:6, voy a leerles 4 o 5 pasajes quizás que hablan, que prometen un hijo, ¿sí? Dice en Génesis 15:6, Abraham se le promete un hijo, seguramente te daré un hijo de tus entrañas y en él serán benditas todas las naciones. O sea, donde se promete y se ve la promesa de Cristo, ¿sí? Se habla de Cristo. Génesis 15:6, vuelvo y lo leo. Abraham se le promete un hijo, seguramente te daré un hijo de tus entrañas y en él serán benditas todas las naciones. Segunda Samuel 7:12, el Señor le dice a David, después de tu muerte levantaré un hijo de tus entrañas. Aquí otra vez, vuelve y entra, y dice, y afirmaré el trono de su reino para siempre. ¿El trono de quién? De Cristo. Isaías 9:6, un niño nos ha nacido. Este pasaje lo leímos este pasaje lo estudiamos para el 24, ¿sí es así? Lo estudiamos para el 24 de diciembre, ya el año pasado. Dice Isaías 9:6, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, ¿sí se acuerdan los nombres de Jesús que lo estudiamos acá el 24? Y llamará su nombre, a ver si se acuerdan, a ver qué tan mente fotográfica tienen. Admirable consejero. Segundo, Dios poderoso. Tercero, Padre eterno. Y por último, Príncipe de paz. Muy bien. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Aquí estamos hablando, aquí Isaías 9:6 nos está mostrando la luz de Cristo. Isaías 7:14, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Nuevamente, la luz de Cristo. En Lucas 2:12, sabemos que cuando Jesús nació, los ángeles dijeron, esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal, la luz de Cristo. En Isaías 53:5, incluso se nos dice lo que Jesús haría en la cruz. Dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Nuevamente, Dios gira nuestra visión y la coloca y reposa solamente en la cruz, en Cristo.
Después de su resurrección, Cristo abrió la mente de sus discípulos a las Escrituras. Él dijo, qué tardos de corazón sois para creer todo lo que dijeron los profetas. O sea, aquí Cristo les está diciendo a sus discípulos, todo lo que los profetas han hablado de mí, y sus corazones son muy tardos para creer y entender. Y Cristo les mostró todo lo que estaba escrito acerca de él. En Lucas 24:44 dice, la ley de Moisés y los salmos y los profetas. Todo estaba escrito acerca de él, de Cristo. Y aquí algo interesante, hermano, que vemos para resaltar, es que en Isaías 43, y Malaquías 3:1, Juan era el heraldo del rey mesiánico. En su contexto, estas profecías hablan de Juan el Bautista y no de Cristo. Sí, estas profecías acá estaban apuntando era a Juan el Bautista. ¿De quién habla Isaías y Malaquías? No es de Cristo. Están hablando de Juan el Bautista. Aquí en estas profecías están hablando de aquel hombre que estaba preparando el camino de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? ¿Cómo estaba preparando el camino en la gente Juan? ¿Cómo lo estaba preparando? Llevándolos al arrepentimiento y bautizándolos en agua. O sea, para que nosotros podamos ver a Cristo, conocer a Cristo, tiene que haber primero, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Isaías 43 dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Entonces lo que vemos aquí es que se está hablando de Juan el Bautista, cómo prepara el pueblo para la llegada de Cristo. El título en mi Biblia para esta sección es Predicación de Juan el Bautista. Ese es el título, no sé qué título tengan ustedes en su Biblia, Predicación de Juan el Bautista. Juan fue el mensajero enviado delante de Cristo. Él estaba preparando el camino, él era la voz en el desierto. Cuando dice voz del desierto, era él, Juan, estaba preparando, estaba alistando ese camino para que la gente pudiera entender y recibir a Cristo. Y él fue quien dijo, preparad sendas derechas para el Señor. Preparad sendas derechas para el Señor. Si dice que preparen sendas derechas, era porque no estaban derechas, ¿verdad? Y muchas veces en nuestras vidas es así. Antes de conocer al Señor, nuestras sendas son torcidas y confusas. Pero se tienen que preparar las sendas para recibir al Señor. Lo que nos parece interesante, hermanos, y quizás a todos acá es que incluso detalles como este están en el plan de Dios. Todo eso estaba en el plan de Dios. Juan el Bautista preparando el camino, todo esto, lo que Juan estaba predicando, el arrepentimiento, el bautizo en agua, todo eso estaba en el plan de Dios. Y nosotros a veces podemos pensar que las cosas en este mundo son aleatorias, ¿no? A veces podemos pensar que son caóticas las cosas en este mundo y ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar noticias, y este 2025 no empezó muy bien, ¿no? En muchas partes del mundo hay muchas situaciones caóticas. Y a veces podemos pensar lo mismo en nuestras propias vidas. Y no estamos diciendo que a veces no creamos, no podamos, digamos, como vivir esos caos en nuestras vidas. Pero el punto aquí es que nada sucede en este mundo o en tu vida que no sea una sorpresa para Dios. Dios todo lo tiene bajo control. Dios tiene cada detalle de este mundo planeado antes de la creación. Él envió a Cristo en el momento justo. Ni antes ni después, fue justo el momento. Dios incluso tenía un plan para Juan el Bautista y este era el plan. Es el mismo plan que Dios tiene para ti también. Dios tiene un plan para ti. Para todo lo que tú estás viviendo hay un plan. Por eso yo decía al comienzo que nosotros somos expertos al iniciar año en crear todos los planes y propósitos, ¿no? Y lastimosamente aún hermanos creyentes, cristianos,
un libro lleno de planes y propósitos para cada año. Pero Dios ya tiene un plan para nosotros. Los creyentes en Efesios 1:4 dice que los creyentes son escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagínense en lo que dice Efesios 1:4, que son escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. ¿Tú puedes entender eso? Yo creo que en nuestra mente no cabe eso. En nuestro corazón no cabe si tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto. Que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Tú y yo estábamos en la mente y en el corazón de Dios antes de su creación. Efesios 2:10 dice, preparó de antemano buenas obras para que las practiquemos. Y eso no es diferente para Juan, ni diferente para ti ni para mí. Hay un plan, hay un plan. Pasemos al versículo 4. Aquí en el versículo 4 encontramos a Juan haciendo lo que Dios tenía planeado para él, ¿sí? El arrepentimiento, aquí subrayamos arrepentimiento, está la palabra clave en este versículo, arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario si quieres recibir a Cristo. ¿Qué es necesario, hermanos? El arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para recibir a Cristo, para tener una comunión con Cristo. El arrepentimiento, el ministerio de Juan fue preparatorio y estaba preparando el camino para que la gente recibiera a Cristo. Y el primer paso hacia Cristo es el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Será que arrepentimiento es igual que remordimiento? Lastimosamente, entre los cristianos y creyentes se confunde remordimiento y arrepentimiento. Cuando pecamos, ¿verdad? El arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Arrepentimiento y fe, tú siempre recuerda, es como una pareja cogidos de la mano, ¿verdad? Arrepentimiento con fe. Arrepentimiento y fe son dos caras de la misma moneda y no pueden separarse entre sí. Y es por medio del arrepentimiento que nos alejamos del pecado. Es por fe que nos volvemos hacia Cristo. Y es la bondad de Dios guiarnos al arrepentimiento. Eso está en Romanos 2:4. Es la bondad de Dios guiarnos al arrepentimiento. El hecho de que Juan estuviera en el desierto debería recordarnos la historia de Israel y de su desobediencia en el desierto. ¿Sí recuerdan la historia del pueblo de Israel en el desierto? Habían pecado contra el Señor, ¿verdad? Y una generación entera fue castigada por eso. Y la siguiente generación tuvo que arrepentirse del comportamiento de sus padres. Para nosotros no es diferente, hermanos. Cada uno de nosotros nacemos caídos. Tan pronto como podemos hacerlo, elegimos pecar. Y nuestros pecados nos ponen bajo el juicio de Dios y eventualmente pues nos enviarán al infierno. Tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo para ser salvos. Pero debe haber un arrepentimiento. Tú tal vez estés empezando a ver el desierto o estás viviendo un desierto, tú te encuentras en un desierto y hoy el Espíritu Santo nos dice Cristo es la salida. La buena noticia es que Dios siempre concederá el perdón cuando hay verdadero arrepentimiento. Pero es imposible depositar tu fe en Jesucristo como tu Salvador sin cambiar primero tu mente acerca de Él y acerca de tu pecado. O sea, tiene que haber un cambio definitivo en tu mente acerca de lo que es Cristo para ti y de lo que lo que significa tu pecado. Tú ya no puedes ver igual a Cristo y ya no puedes ver igual tu pecado. Hay un cambio. Eso significa el arrepentimiento. El arrepentimiento es ante todo un cambio de mentalidad. Repitan después de mí, cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que luego conduce a un cambio de acciones. Y el primer cambio de mentalidad que cualquiera debe tener para ser salvo es un cambio de mentalidad acerca de quién es Cristo. Por eso yo decía hace un momento, tú ya no puedes,
Hay un cambio en el que tú ya ves a Cristo diferente y a tu pecado diferente. Tú ya no ves tu pecado como lo veías antes. O sea, tu pecado ahora ya no tiene por qué producirte placer. A ti ahora el placer te lo debe producir es Cristo. Conocer a Cristo, conocer a tu Salvador, conocer la obra de Cristo en su totalidad. Y el primer cambio de mentalidad es un cambio de mentalidad acerca de quién es Cristo y un cambio de mentalidad acerca de nuestro propio pecado. Y para eso, hermanos, tenemos que abrir la Biblia y conocer de Cristo y conocer de nuestro pecado. Eso no está en ningún otro libro, sino solamente en la palabra. Y este fue en realidad el objetivo de la predicación de Pedro en Pentecostés. Muchos judíos habían rechazado a Jesús debido a la muerte en la cruz. Perdón, yo tomo un poco de agua. Pedro dijo, Dios les encomendó a Jesús mediante señales y milagros, pero ustedes lo entregaron a hombres malvados para que lo crucificaran. ¿Sí? En realidad el objetivo de la predicación de Pedro en Pentecostés, sin embargo, Dios lo resucitó entre los muertos, demostrando que Jesús es Señor y Mesías. En otras palabras, aquí lo que vemos, hermanos, es que esos hombres se habían equivocado acerca de quién era Jesús y necesitaban cambiar de opinión. Mucha gente hoy en día también tiene una idea equivocada sobre quién es Jesús, aún dentro de las mismas iglesias. No conocemos a Cristo. O sea, nos hacemos llamar cristianos, que viene de Cristo, ¿no? Seguimos a Cristo, pero no conocemos a nuestro Salvador. Porque hay una pereza para leer la Biblia. Hay una pereza para abrir la Biblia. No hay pereza para otras actividades, ahí sí no hay pereza, pero para abrir la Biblia sí hay pereza. Entonces mucha gente hoy en día también tiene una idea equivocada sobre quién es Jesús y piensan que Jesús era un buen hombre o que Jesús era un buen maestro o simplemente cada 24 de diciembre tienen a Cristo en su imagen, lo tienen como un bebé y por eso es que pues colocan en el pesebre ese bebé y lo dejan así como un bebé. Y yo no creo que en cada cumpleaños de nosotros siempre se coloque una imagen de cuando nosotros éramos bebés. ¿Cierto que no? O sea, Cristo tuvo una obra y hizo y sirvió. Pero en mucha gente hoy se piensa que Jesús era un buen hombre, ¿cierto? Era un buen maestro y no creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey y Salvador de nuestras vidas. Pero eso pasa porque hay una ignorancia de las Escrituras, de la palabra de Dios, hermanos. Por eso vuelvo e insisto que este año tiene que ser un propósito. Pidámosle fuerzas al Espíritu Santo que nos ayude a que este año sea un propósito sumergirnos en la palabra. Es a través de la palabra que conocemos a Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Señor? Quizás seamos de ese grupo, ¿no? Que no entendemos quién es nuestro Salvador. Y también necesitemos quizás cambiar de mentalidad. Necesitemos arrepentimiento. Porque hemos estado jugando al cristianismo, asistir cada 8 días a la iglesia, pero no pasamos de ahí. No conocemos a nuestro Salvador. Algunas personas rechazan a Cristo porque no creen que son pecadores. Y tú puedes conocer gente, de pronto quizás hasta tu propia familia, que rechacen a Cristo, porque no creen que hay pecado en sus corazones. Se creen buenos. Pero el corazón es engañoso. O están confundidos sobre lo que es el pecado. O piensan, básicamente soy una buena persona porque no mato, porque no robo. O piensan simplemente que Dios simplemente salvará a todos, ¿no? Y lastimosamente en muchas de las iglesias se predica que Dios va a salvar a todos. Pero Dios ya ha escogido. Dios tiene unas ovejas que lo escuchan y reconocen su voz.
Entonces lo que tenemos que entender, hermanos, y la luz que nos da este evangelio, que me parece extraordinario y un honor y un privilegio poder empezar este año entendiendo esto, es que todos somos pecadores y los pecadores solo son perdonados por Jesús. Y a través de este evangelio estamos entendiendo esto. Que después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que proclamaran el evangelio a toda la creación. Eso está en Marcos 16:15. Y en Lucas 24:46 les dijo lo que es el evangelio. Dice, el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento, ¿cierto? Lo que estamos estudiando, se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Pero sin ese cambio de mentalidad y de acciones, hermanos, no podemos conocer a Cristo y llegar a Cristo. Entonces, esto suena muy parecido al mensaje de Juan, ¿cierto? Porque Juan, yo quiero señalarles que hay una gran diferencia entre lo que Juan estaba diciendo y lo que Jesús dijo. Juan estaba predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan estaba bautizando a la gente para esperar el perdón en Cristo, pero Cristo llegó y dijo, al arrepentirte, tú tendrás perdón. Si te arrepientes y crees en mí, tendrás perdón, ¿cierto? Arrepentimiento es una gracia de Dios por lo cual nos volvemos del pecado a Dios en confianza y obediencia. Déjame repetirte esto. Arrepentimiento es una gracia de Dios por lo cual nos volvemos del pecado. ¿Nos volvemos del qué? Del pecado. Eso es arrepentimiento, hermanos. Grábatelo en tu mente y séllalo en tu corazón. Arrepentimiento es una gracia de Dios por lo cual nos volvemos del pecado a Dios en confianza y obediencia. Eso es arrepentimiento, que es muy diferente a remordimiento. Uno peca y se siente mal y para quietar mi conciencia, ¿cierto?, de lo que hice, entonces hago ciertas cosas y ya. Pero sigo siendo la misma persona. No, arrepentimiento, tú te vuelves de tu pecado, dejas de complacerte en tu pecado y te complaces en Dios, te vuelves a Dios en confianza y obediencia. Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Este pasaje en Isaías 1:16 es fascinante. Lávense, límpiense. Y todos aquí, creo que todos nos bañamos hoy, ¿verdad? Pero acá está diciendo lávense y límpiense. Estamos sucios. El pecado ensucia, nos embarra el corazón. Quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Solo Dios conoce tu corazón, hermano. Podemos aparentar una cierta limpieza, ¿cierto? Pero a Dios no se engaña. Cesen de hacer el mal, dice este pasaje. En Ezequiel 18:30 dice, por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta. ¿Conforme a qué? A su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepiéntense, arrepiéntense. Vuelve y toca, arrepiéntese y apártese de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Nadie puede perdonar pecados excepto Jesús. Concluimos con esto. Nadie puede perdonar pecados excepto Jesús. Jesús conoce tu corazón. Él logró esto mediante su muerte en la cruz y cuando cambias de opinión sobre ti mismo y cambias de opinión sobre quién es Él, entonces serás perdonado. Cuando haya ese cambio de opinión sobre tú cómo ves el pecado y cuando haya ese cambio de opinión sobre quién es Él, ahí serás perdonado. Mientras sigamos convencidos de que somos buenos y que no necesito, que soy bueno y que no hay pecado en mí, pues nunca voy a requerir una necesidad o nunca va a surgir de mí una necesidad de un Salvador. Entonces eso también fue lo que les pasó a los hombres aquí en el Pentecostés, ¿no? Cuando estos hombres comprendieron sus errores, se sintieron compungidos hasta el corazón. Ellos se arrepintieron y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo, bautícese en el nombre de Cristo. Entonces aquí viene el bautismo, ¿cierto? Es lo que sigue al arrepentimiento. ¿Cuántos aquí se han bautizado? Ya. Ok.
El bautizo es lo que le sigue al arrepentimiento, es una señal exterior del cambio interior. O sea, primero viene ¿qué? El arrepentimiento, ¿cierto? Y luego sigue el bautismo, ¿sí? Es una señal exterior del cambio interior que Dios ha realizado en ti. Eso es el bautismo. Y todo aquel que se arrepiente y recibe a Cristo como Señor debe ser bautizado. Entonces, para los que no se han bautizado o de pronto lo hicieron, pero no entendían todo lo que están entendiendo ahora, y si el Espíritu Santo los guía a un bautizo, bienvenido sea. Porque hoy entendemos que todo aquel que se arrepiente y recibe a Cristo como Señor debe ser bautizado. Ahora, lo que nos parece interesante nuevamente es que algunos cristianos piensan solo que son los incrédulos los que necesitan arrepentirse. Nosotros creemos que son las personas que están afuera de la iglesia que necesitan arrepentimiento. Y muchas personas piensan, es la persona que nunca ha creído a Cristo quien debe arrepentirse, pero lo lamentable y lo insólito es que hay algunos cristianos que no ven el arrepentimiento como un mensaje para ellos mismos. Y ese mensaje de hoy de arrepentimiento es para nosotros hoy. Y estamos aquí, hermanos, para decirles, el arrepentimiento no es solo para los incrédulos, es para nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Y si tú me pides un segundo propósito para este año, yo pienso que es buscar ese arrepentimiento todos los días de este año. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a buscar arrepentimiento. No es algo solo para los incrédulos. Los profetas acudían frecuentemente a los judíos, el pueblo de Dios, y los llamaron al arrepentimiento. Y les decían, apártense de sus pecados y de la vida que siguen y regresen al Señor. Regresen al Señor. Pasen al versículo, sigan conmigo al versículo 5, hermanos. Aquí en el versículo vemos que esto es lo que hacen las personas arrepentidas. Vemos, digamos, como el producto, ¿no? Después del arrepentimiento. Esto es lo que hacen las personas arrepentidas, confiesan sus pecados. ¿Qué es lo que hacen? Después de que hay un arrepentimiento, confiesan sus pecados. No los ocultan. No mienten sobre ellos, no culpan a nadie más por sus pecados. Y estas tres cosas creo que nosotros somos muy dados a ocultar, a mentir y a culpar al otro. ¿No es así? Nosotros nos inclinamos siempre a ocultar, a mentir y a culpar a los demás. Entonces la confesión de los pecados es vital en nuestras vidas como cristianos. Seguimos tropezando cada día de esta vida. Tropezamos, como creyentes tropezamos, y debemos recordar, el pecado diario requiere arrepentimiento diario. El pecado diario requiere ¿qué? Arrepentimiento diario. El arrepentimiento diario requiere confesión diaria. Supremamente importante esto. ¿Podemos caer? Sí, caemos, pero el pecado diario requiere arrepentimiento diario. Y el arrepentimiento diario requiere confesión. Tú pecas, te arrepientes y confiesas. Confiesas tu pecado ¿a quién? A Dios, a tu Señor. Y eso es algo que debemos entender. Y es algo que el pastor predicaba, que es algo que él entendió cuando él fue salvo por primera vez. Él decía que él solía acostarse por la noche y confesar sus pecados al Señor antes de irse a dormir. Y que cuando él pecaba contra alguien, él se preocupaba mucho y acudía inmediatamente a la otra persona para confesar su pecado y pedirle perdón. Sin embargo, en algún momento del camino, él dice que se volvió insensible. O sea, digamos que como que en la vida cristiana, así como la monotonía que uno vive, ¿no? A diario, como que de pronto hasta en la misma pareja, ¿no? En un matrimonio. Pasan los días y la monotonía y eso, y uno se vuelve insensible con su esposa, ¿verdad? Él dice que él se volvió insensible y dejó de pensar en estas cosas, de confesar, de arrepentirse,
y dejó de pensar en esas cosas que eran tan necesarias, son tan necesarias en la vida cristiana. Y cuenta él que él comencé a decirme a mí mismo, bueno, Jesús ya me ha perdonado, no quería admitir mis pecados ante los demás, y él pensaba, pues ellos lo superarán, ¿sí? De pronto les hice daño, pero eso, el tiempo pasará y borrará, y finalmente él dejó de hacer esas cosas y se volvió insensible. Dejó de arrepentirse a diario, de confesar a diario, ¿cierto? Y él decía, qué error gigante que él cometió, y él nos enseñaba que si nosotros queremos volvernos de corazón, tener un corazón duro, si queremos construir en nosotros un corazón duro y distanciarnos del Señor, deja de confesar tus pecados. Deja de confesarlos y tu corazón se endurecerá. Y habla él que él pagó una gran consecuencia espiritual durante muchos años hasta que Dios literalmente le rompió el corazón para sanarlo. Y para entender que a diario, que así como a diario pecamos, porque a diario pecamos, así a diario tenemos que arrepentirnos y así mismo a diario tenemos que confesar nuestro pecado. Amén. Ocultar nuestros pecados. Hay demasiados cristianos hoy en día que no confiesan sus pecados y están pagando un alto precio por su rebelión. Me impactaba el Salmo 32, dice, mientras callé mi pecado, esto lo escribe David, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía. Aquí ya está hablando de su cuerpo, ¿no? Físicamente, enfermedades, no sé, quizás. Y con el calor del verano te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Pero impactante como él comienza, este salmo dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Si tú no confiesas tu pecado por dentro, te corroe y te corrompe, ¿cierto? No habrá paz en ti. Ocultar nuestros pecados rompe nuestra comunión con Dios. Nos mantiene aislados de los demás y nos carcome por dentro. Eso hace el no confesar nuestros pecados a diario. Tú tienes que ir delante de Dios y confesar, orar, abrir tu Biblia. Hermanos, que eso sea un propósito firme en este año y que no solamente sea enero, febrero y ya después caigamos, sino que sea durante todo el tiempo. Y hay una gran noticia, la confesión trae la misericordia y el perdón de Dios. Cuando tú confiesas, hay misericordia y perdón, trae liberación de la culpa, trae fortalecimiento a través del compañerismo y hay multitud de bendiciones de Dios cuando tú confiesas. Amén. Versículo 6, pasen al versículo 6, hermanos. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello. Estaba vestido de pelo camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Alguien aquí ha comido langostas? ¿No? ¿Quién ha comido langostas acá? No, yo tampoco he comido langostas, ¿cierto? Algunos de nosotros quizá nos preguntemos por qué está todo esto aquí, ¿no? ¿Por qué después de ciertos versículos que hablaban del arrepentimiento y demás, está finalizando acá y dice Juan estaba vistiendo, o sea, ¿por qué es importante estas cosas acá? La razón es sencilla, esta información identifica a Juan con Elías. ¿Quién era Elías? La vestimenta y el estilo de vida de Juan era como de los otros profetas anteriores, ¿cierto? Así vestían los profetas, todos los demás profetas, pero fue específicamente como el de Elías y coincide con la descripción. Nosotros la vemos en la descripción de Elías da en 2 de Reyes 1:8 y Zacarías 13:4. Según Malaquías 4:5-6, se esperaba que Elías o un profeta como él regresara y llamara a Israel al arrepentimiento antes del día del Señor. Así pues, el objetivo de Marcos es mostrar que Juan era este profeta. Y pasamos acá al versículo 7 y 8, y aquí lo que estamos viendo es que Juan, en estos dos versículos,
Vemos que cualquier predicador puede bautizar con agua, ¿sí? Pero solo Cristo puede darte el bautizo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. La verdad es, ninguno de nosotros es digno de Cristo. ¿Cuál es la verdad de esto? No somos dignos, hermanos, de Cristo. Él es el gran soberano y Señor del universo. Él nos hizo del polvo. ¿Y a dónde vamos? Al polvo, ¿cierto? Allá volveremos. No somos más dignos que Juan de inclinarnos, dice que Juan, o sea, no somos más dignos que Juan de inclinarnos y desatar las correas de su sandalia, como leímos, ¿verdad? Pero Él nos puso las sandalias, Cristo nos sirvió. La buena noticia es que Juan anuncia es que Cristo ha venido a nosotros. Se ha convertido en un hombre que irá a la cruz por nuestros pecados, y fue a la cruz. Un hombre que dará su vida perfecta por ti y por mí, y la dio. Por la fe en su muerte y resurrección, Cristo te salvará. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo este evangelio nos muestra que por la fe en su muerte y resurrección, Cristo nos va a salvar, ¿sí? Cuando te arrepientes, Él te bautizará, no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y hay algunas preguntas que aquí salen, ¿no?, sobre este pequeño relato que acabamos de leer. ¿Por qué Marcos comienza tan abruptamente, ¿no? Porque él empieza como diciendo toda esta información de fondo, ¿no? Y no siempre se necesita tanta información para llevar a alguien a la fe, ¿sí? ¿Por qué las buenas noticias comienzan antes de la venida de Cristo? ¿Por qué las buenas noticias comienzan antes de la venida de Cristo? Bueno, nuestra necesidad de Él comenzó antes de su venida, ¿cierto? Desde el pecado de Adán y Eva hasta nuestro nacimiento como personas caídas, hasta nuestra propia caída en el pecado, siempre hemos tenido una profunda necesidad de Cristo. Siempre hay una necesidad de Cristo en el ser humano. Una necesidad que ha existido incluso antes de que lo conociéramos. ¿Y qué debemos entender acá, hermanos? Solo hay tres comienzos. Lo que leíamos al comienzo, la creación de este mundo, debemos entender los comienzos, que es la creación de este mundo, la venida de Cristo a este mundo y la venida de Cristo a tu vida. La creación de este mundo, vimos al comienzo, recuerdan la palabra de principio, la venida de Cristo a este mundo, ya vimos después cómo Cristo vino, y ahora lo que estamos viviendo ahora es la venida de Cristo a nuestras propias vidas. Y solo Él lo hace, solo el plan de Dios lo hace. Solo al recibir a Cristo en tu vida serás salvo. Ya para finalizar, hermanos, tenemos estos puntos de aplicación y reflexión. Si tú nunca has aceptado al Señor como tu Salvador, hoy te invitamos a que lo hagas, que deposites tu confianza y tu fe en Él. Para concluir hoy, primer punto, confía en el perdón de Cristo. Segundo punto, lleva una vida de constante arrepentimiento, o sea, una persona arrepentida. Lleva una vida de constante, yo lo diría mejor, lleva una vida de constante arrepentimiento. Tercer punto, confiesa tus pecados. No olvidemos este punto de confesar nuestros pecados. Y cuarto, vive por el Espíritu.